y decidí tirarme de ese tren en el que me llevaba, que lo fácil seguramente hubiera sido quedarme y jubilarme ahí, pero hubiera sido infeliz. Yo me visualicé exactamente donde estoy ahora, exactamente. Me faltaba una cosa y este año lo he conseguido, que era una chimenea. Teníamos preparado el concurso de acreedores, de liquidación, lo tenía la procuradora y decidimos, no, gano menos dinero que antes, pero soy un tío más feliz, estoy haciendo lo que quiero. Tú quieres ser mediocre en tu vida, o sea, tú quieres hacer algo que no te gusta. Para mí eso es la mediocridad. Estás escuchando El Camino Emprendedor, un podcast de Diario de Navarra e Innova Club con la colaboración de Laboral Cucha. Imagina que estás en lo más alto en lo que puedes estar. Directivo de una multinacional, has vivido en países exóticos, Tailandia, Reino Unido, etc. Y un día haces un retiro espiritual. Cierra los ojos y te lanzan la siguiente pregunta. ¿Dónde quieres estar en los próximos 15 años? Esa persona ve algo, lo interioriza, se lo guarda para sí y ahí se queda. Años después monta una empresa. Monta una empresa de Noain que hoy exporta a más de 45 países. Además de eso, si vas a los principales hoteles de lujo, sus sillas están ahí. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que veremos hoy en El Camino Emprendedor. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al Camino Emprendedor. Estamos aquí con Luis, un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Este es un episodio muy especial de este Camino Emprendedor. Como sabéis, terminamos la temporada con los chicos de 540. Este es un extra muy especial, todos tenemos muchas ganas de hablar con Luis, de ver su historia y su trayectoria profesional. Así que nada, empezamos con el tema del objeto. Luis, ¿qué objeto nos has traído? Bueno, muy bien, pues luego seguramente tendrá más sentido, pero mira, he traído una BlackBerry de hace 25 años, rota, inutilizable, y es la BlackBerry que yo utilizaba en mi vida previa a ser emprendedor. Es la última que utilicé, me la he guardado con mucho cariño, me sigue conmigo, es uno de los objetos que tengo en mi mesa y me recuerda varias cosas. Una de dónde vengo, que siempre es importante saber de dónde vengo, la decisión que tomé de dejar la BlackBerry y dedicarme al emprendimiento y a ser empresario, que era mi sueño como todos los que emprendemos. Y luego también me recuerda, como la historia de BlackBerry, que hay que reinventarse, siempre. Si no, puedes acabar como la BlackBerry. Y entonces siempre que miro a esta marca y a este teléfono me recuerda todas esas cosas y me ayuda, o nos ayuda, ¿no?, también al equipo a seguir innovando y pensando siempre en qué viene después, ¿no? Y no quedarnos en lo que funciona, sino en lo que va a funcionar. Volver a los inicios, como bien sabéis y como podéis apreciar, nosotros hemos vuelto a donde empezó todo, a nuestra sede en Zapatería para este episodio del podcast del Diario de Navarra e Innova Club en colaboración con Laboral Cucha. Entonces, esa BlackBerry, vamos a remontarnos a tus inicios un poco, porque tienes una carrera que mucha gente desearía tener, una carrera universitaria, después realizas un MBA y llegas a lo más alto de una empresa. Pero, de un momento a otro, como hemos adelantado en la introducción, decides cambiar el rumbo y decides montar tu propia empresa. Cuéntame, ¿cómo se da ese paso y por qué? Bueno, yo soy convencido que ya estaba decidido a mi destino, ser empresario. Y comencé y tuve la suerte de ir creciendo en una multinacional, de ser expatriado, de tener la suerte de tener un jefe que me dio la oportunidad y muy joven tener puestos de mucha responsabilidad. Y eso lo vivo con orgullo y con mucho agradecimiento. Pero es verdad que yo tenía siempre algo dentro que no es lo que quería hacer. Y bueno, y sabía que era un camino que tenía que ir recorriendo, donde ahora mismo, pues claro, yo aprendí mucho en esa época y estoy seguro que lo tenía que pasar para poder tener experiencias que luego creo que me han servido cuando he emprendido, ¿no? Pero sí, hubo un momento de mi vida que lo dejé esa carrera. Yo miraba a mi jefe y decía, no quiero ser como tú, y me estaba llevando todo hacia eso, ¿no? A seguir expatriado, a seguir diciendo que sí a nuevos puestos de trabajo. Y bueno, decidí tirarme de ese tren en el que me llevaba, que lo fácil seguramente hubiera sido quedarme y jubilarme ahí, pero hubiera sido infeliz. Y como te digo, yo creo que estaba escrito en mi destino ser empresario.
Has mencionado que desde muy joven asumiste puestos de responsabilidad. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que, bueno, o bien está en esa situación o tiene la trayectoria marcada para poder gestionar grandes equipos? Pues yo sí, no sé si es un consejo. Yo creo que cuando empiezas, algo de ambición siempre es bueno, ¿no? No conformarte con voy a decir cosas que a lo mejor no son políticamente correctas ahora, pero no conformarte con salir a las 5, no conformarte con estar pensando en cuántas vacaciones tengo. Cuando empiezas y es algo de ambición, yo creo que el que te den nuevos proyectos, que te den nuevas oportunidades, es parte de la experiencia que vas a ir asumiendo, y creo que ahora está muy valorado en las empresas el que haya alguien que levante la mano y diga sí, yo quiero ser responsable, sí, dame ese proyecto, sí, yo tiro para adelante esto, sí, tengo iniciativa. Esto está muy apreciado y cada vez está siendo más escaso, pero creo que sí, no sé si es una recomendación, pero yo a mis hijos, que tengo a mi hijo ya en primero de carrera, le digo, cuando te den una oportunidad, cógela. Luego ya con el camino decidirás si eso es lo que más me gusta, si no lo que más me gusta, pero al principio yo creo que elegir tanto, no sé, a mí me cuesta pensar que yo estaba preparado con 22, 24 años a saber lo que quería, ¿no? Es al revés, vas teniendo muchas experiencias y vas decidiendo qué no te gusta, ¿no? Esa ambición quizás es la que te llevó de manera interiorizada a dar ese salto y ese cambio en tu carrera. Lo hemos adelantado, el famoso retiro es algo espectacular. Cuéntame un poco en ese momento, así a grandes rasgos, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó por la mente durante esa experiencia? Mira, es un retiro de Santiago Aldecoa, que si un día miráis quién era, Santiago Aldecoa es el psicólogo era el psicólogo de la Real Sociedad. El año en que casi baja segunda, le contratan porque venía formado de la escuela de Tony Robbins, que es una escuela de Estados Unidos de motivacional y de Yes We Can, y él fue la primera persona psicólogo formado por esa escuela. Y entonces, bueno, después de quedar segundo en la Liga, que le ganó el Madrid en la última jornada, siendo él el psicólogo de la Real ese año, bueno, montó una empresa donde daba este tipo de curso, ¿no? Motivacional. Y a mí me invitó un proveedor cuando yo estaba aquí trabajando por la multinacional, y entonces nos fuimos un equipo de directivos, éramos 20, nos fuimos al monasterio de Silos, comíamos con los monjes, dormíamos, no con los monjes, pero dormíamos en el convento, y durante el día hacíamos cursos o pequeños talleres, ¿no? Y lo curioso, ahora, hubo un taller que yo creo que nos marcó a muchos, y ahora os cuento por qué, y era el de la visualización, ¿no? Que se hace en muchos talleres, pero esa visualización a muchos nos tocó en una época sensible, y entonces, bueno, visualízate dentro de 15 años, y además en una visualización muy profunda, ¿no? Era casi meditación, tenías que pensar en olores, en sabores, en ruidos, ¿no? Para realmente verte en esa situación. Y la gente, bueno, mis amigos se siguen riendo, pero yo me visualicé exactamente donde estoy ahora. Exactamente. Me faltaba una cosa y este año la he conseguido, que era una chimenea. Pero yo me visualicé viviendo en mi pueblo, que es Cizur-Menor, volviendo al pueblo, que yo vivía en París entonces, teniendo mi propia empresa, que tengo la suerte de ser socio en 2, siendo el alcalde de mi pueblo, que soy el alcalde de Cizur-Menor, el presidente del concejo. Me visualicé siendo directivo de Osasuna, pero eso me lo he quitado de la visualización. Eso ya no está. Con perro, con hijos y con una chimenea. La chimenea mi mujer no quería y entonces me ha costado un poco más, pero ahora ya tengo la chimenea. Y esa fue la visualización. Entonces, cuando tú te visualizas tan claro, eso fue en junio del 2007. Yo volví a la empresa, en agosto fueron vacaciones, y a mi mujer, que tuve la suerte de que me contestara correctamente, claro, le pregunté, oye, yo es que no voy a dejar, sin saber lo que iba a hacer, pero yo es que no, yo quiero ser empresario. Y entonces ella me contestó, lo que hagas lo harás bien, tienes todo mi apoyo, lo que tú quieras. Y eso para mí fue muy importante, claro, porque entonces ya fue como el empujón, ¿no? Y volví y se lo dije a mi jefe, bueno, no me entendieron, pero yo sí. Y eso fue en septiembre del 2007. Y ahí ya lo dejé todo y empecé a pensar a ver qué... Y ahí es cuando empiezan las historias de fracaso, claro, cuando empiezas.
Dos preguntas que me surgen más de tu lado personal. Acabas de mencionar el episodio con tu mujer, ¿no? Que se lo consultas y le dices, oye, quiero cambiar. Si la respuesta viendo de tu mujer o de tus seres queridos llega a ser negativa, ¿hubieses tirado para adelante? Bueno, seguramente no seríamos pareja si hubiera sido negativa. Ni la hubiéramos sido antes y, bueno, no, me imagino. En ese momento yo creo que la única respuesta era apoyo, comprensión. Yo creo que cuando una persona decide emprender, lo que necesita es apoyo y comprensión y consejos, seguramente, porque yo me equivoqué mucho. Y seguramente ahora a alguien cercano, el único consejo que le daría es lo que yo tuve experiencia, que no lo volvería a hacer, ¿no? Y en ese momento, pues, no sé, me pensaría que era el más listo de la clase y me tiré a la piscina sin agua, ¿no? Y me di un golpetón fuerte, que ahora seguramente me lo pegaría más flojo, vamos, ¿no? No me abriría la cabeza. Lo tenías prácticamente todo, tenías un muy buen puesto, una carrera prestigiosa, estabas como en tu zona de confort y tú decidiste salirte. ¿Qué crees que hubiese sido de Luis si hubiese seguido por ese camino? Por no salirte a explorar. Bueno, te voy a dar una anécdota anterior que se me ha olvidado antes. Fuimos 20 directivos de la multinacional. Más de 10 dejaron el trabajo en menos de 3 meses. O sea que se visualizó mucha gente no ahí, ¿no? Yo lo que te digo, yo creo que es que era mi destino. Yo creo que hubiera tardado algunos años más, pero vamos, mi destino era ser empresario, es ser empresario. Soy el tío más feliz del mundo, más feliz. Gano menos dinero que antes, pero soy el tío más feliz, estoy haciendo lo que quiero. Entonces, yo cuando me levanto por la mañana, tengo que coger un avión a las 6:30 de la mañana, que me levanto a las 5, no sé, es que estás creando algo y eso es lo más bonito, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a meternos ya en tu vida actual, ¿no? Decides, pasado ese momento, emprender. Has mencionado el fracaso. Tampoco me quiero meter mucho ahí porque queremos tratar los puntos buenos. Decides poner en el foco una empresa de Noain, que ahora explicarás un poco qué era lo que hacía en ese momento. Y quiero que me cuentes qué viste tú en esa empresa para decidir apostar por ella y oye... Pues mira, yo en ese momento, cuando dejé París, nos fuimos a Barcelona a vivir y entonces empecé a buscar algo, ¿no? Y monté alguna empresa, que es la historia de fracaso, que luego si quieres volvemos. Y bueno, empecé a buscar. Entonces llegó esta oportunidad en Noain y me acuerdo perfectamente cuando me llamó un conocido mío de Pamplona, me dijo, oye, hay una empresa en Noain que la venden por problemas de sucesión y tal. Entonces yo le dije, ¿a cuánta gente se la has tenido que presentar que te han dicho que no para que me llames a mí? O sea, ¿no? Que no tengo un duro y que vivo en Barcelona. No, joder, me habías dicho que estabas buscando, ¿no?, alguna empresa y tal. Bueno, y entonces, efectivamente, pues la habían presentado a Media Pamplona y en Navarra. Y, claro, era una empresa industrial con 3 clientes que yo fui a verla, entonces me llevé a mi padre. Mi padre ha trabajado en banca muchísimos años y ha tenido un muy buen puesto en banca. Entonces, oye, pues ven conmigo, ¿no, papá? Oye, vamos a ver qué te parece esto. Y claro, lo primero que me dijo fue, tienes solo 3 clientes. O sea, estás loco. Claro, el riesgo que tiene esta empresa. Bueno, no le hice ni caso a mi padre, pero bueno, acabamos comprándola entre 4 socios. Uno era y dices, ¿qué le viste? No le vi mucho, le vi que era mi oportunidad de emprender, de coger una empresa que bien financiada y bien estructurada la operación, pues yo podía poner mis pequeños ahorros y no diluirme mucho, ¿no? Entonces nos ayudó un empresario catalán, confió mucho en mí, en paz descanse, yo le tenía muchísimo cariño, aprendí muchísimo de él, Miquel Tey, y él confió en nosotros. No tenía ni idea de lo que íbamos a hacer, pero él confió en las personas. Yo lo compramos con otros 2 amigos míos del máster y éramos pues el equipo gestor, ¿no? Y el capitalista pues era un family office catalán. Bueno, empezamos a hacer y él nos abrió los ojos. Él solo nos decía en los consejos de administración, tenéis que buscar algo con diseño. Yo no tenía ni idea de lo que era el diseño entonces, tampoco le daba mucha importancia, no vengo de una carrera técnica, entonces, sí, con algo con diseño. Tuvimos la suerte de tenerle a él como mentor y abrirnos los ojos de una empresa industrial, saber de dónde vienes, saber tu know-how y a partir de ahí crear un producto
con diseño. Y eso es lo que hicimos. O sea, el resumen es una transformación industrial de producto con muy poco valor añadido con ese mismo saber hacer, con esas mismas máquinas, con esos mismos operarios, con esos mismos materiales, el crear algo de 150 veces más valor que lo que habías hecho. Y esa es un poco la historia resumida, te digo resumida. No vimos mucho al principio tirando a nada, más que una oportunidad de comprarte una empresa con el poco dinero que teníamos. Y a partir de ahí pensar qué hacer. Y nos costó 2 o 3 años el no sé si acertar, el elegir en qué nos íbamos a convertir. Y decidimos convertirnos en una empresa de mobiliario exterior de diseño con un momento eureka muy bueno, si quieres te lo cuento, un momento anecdótico, que fuimos aquí al Hotel La Perla, aquí es un hotel para los que no sean de Navarra, de Pamplona, es el hotel de 5 estrellas de Pamplona, y fuimos a cenar y nos encontramos una silla de varilla de diseño en el restaurante. Y entonces la vimos, claro, y dijimos, pues este es el mismo material que hacemos nosotros. Nosotros hacemos jaulas de gallinas con varilla, ¿no? Cestas para Decathlon, ganchos, equipamiento comercial, bandejas frigoríficas. Y entonces lo vimos y dijimos, uy, esto es seguro que lo podemos hacer. Entonces le pedí prestado la silla en el momento de la cena, se quedó flipado el metre y me dijo, ¿para qué la silla? ¿No? ¿La dejas un día? La llevamos a fábrica y al día siguiente teníamos 2 sillas que no distinguías cuál era la primera y cuál era la segunda. Y entonces en ese momento nos dimos cuenta de que el saber hacer de la fábrica era increíble y que lo que necesitábamos era diseño, no queríamos copiar a nadie. Y a partir de ahí pues empezamos. Claro, ya hemos introducido el bloque 2. Pasas de ser una empresa industrial que fabrica para terceros, un proveedor más, a diseñar tu propia imagen, crear tu propio estilo, pero como tú bien has mencionado, tú venías de otra índole y me imagino que tus socios más de lo mismo. ¿Cómo se da ese paso a un mundo como es el diseño, muy, bueno, quizás nicho por aquel entonces, sin conocimientos, 3 socios, un mentor y ganas y con idea? ¿Cómo se pasa? Pues bueno, tuvimos ahí yo creo que he tenido siempre mucha suerte con los socios, mucha. Cada uno ha aportado muchísimo. En su momento el socio capitalista aportó mucho, él supo cuándo irse, fue un señor. A los 5 años vio que estábamos volando solos y él mismo dijo, oye, vamos a poner un precio razonable, yo me voy, es vuestra empresa, ya no pinto nada aquí. Pues un chapo, la verdad que fue un señor, ojalá cuando me toque a mí eso con alguien más joven sea capaz de hacerlo. Luego tuve otro socio que en el camino él se fue, pero en el momento que estuvimos juntos y seguimos siendo muy amigos. Y mi socio actual es Eduardo, que tenemos 50-50, Eduardo Velasco, y somos 2 que nos creímos a fe ciega que el diseño era la palanca de supervivencia, la palanca de crecimiento, la palanca de exportación, la palanca de creación de valor. Y nos dimos cuenta en ese momento y en otro momento que yo en la carrera, que algunos de vosotros estáis estudiando, yo ya acabo hace mucho, pero a mí me explicaban qué es el valor añadido y yo no lo entendía, nunca lo llegué a entender. Aprobé la asignatura pero sin entenderlo. Y entonces, claro, yo lo aprendí en esta empresa. Nosotros en la línea de pintura son ganchos, ¿no? Tú enganchas algo ahí y tiene un carrusel que tarda 1 hora y media y te pinta lo que cuelgas. Cada gancho de pintura es la capacidad de la fábrica. Para todo, de fabricar, de facturar. Y en ese gancho de pintura poníamos 6 puertas de jaulas de gallina. Total valor facturación 6 euros. 1 euro cada puerta de gallina. Peso X, lo que sea, 10 kilos. Mismo material, un poco más de transformación, no digo que no. Diseño, acertar con el diseño, y en ese mismo gancho empezamos a colgar 2 sillas de varilla. Valor del gancho, 300 euros. Entonces, en ese momento, nuestro problema no era de crear valor, sino de que alguien lo comprara ese valor, y eso es a través del diseño. Y entonces empezamos una carrera de aprender, de apoyarnos con gente que sabía, porque nosotros, ni mi socio ni yo, como tú bien decías, venimos de ese mundo del diseño, pero sabíamos que no sabíamos, entonces fuimos a buscar ayuda externa, conseguimos
un acuerdo que seguimos con ellos muchísimos años, somos amigos. Esta mañana tomo un café yo con uno de ellos porque vive en Pamplona, que es la empresa que se llama Il Mio Design. Il Mio Design es una empresa top de interiorismo de hoteles de lujo en España y fuera de España. Son 2 italianos que vinieron a estudiar la carrera en Salamanca y se casaron con 2 españolas y ahora mismo tienen uno de los estudios más importantes de España de interiorismo. Uno está casado con una pamplonica, vive aquí, y el otro en Madrid. Y fue la pata que nos faltaba, ¿no? O sea, teníamos la fábrica, teníamos las ganas, el interés, la idea, la visión, la estrategia, pero sabíamos que nos faltaba el acompañamiento y el llevarnos hacia ese mundo tan desconocido. Y teníamos que hablar como hablaba un interiorista de diseño, ¿no? Y por qué elige ese mueble, qué busca, cuáles son las tendencias, cuáles son... Y entonces eso nos apoyamos mucho en ellos y les tenemos mucho que agradecer en esa transformación estratégica, porque entre otras cosas no existiríamos. O sea, esta empresa, como muchas pymes desgraciadamente, si no innovan, diseño para mí es innovar, también. Si no innovan y no crean nuevas cosas y se adaptan al mercado, es muy difícil siendo una subcontrata. Dependes de tus clientes. Nosotros en el 2012, como muchísimas pymes, en Navarra llegó en el 2012, en España más en el 10, tuvimos una crisis brutal. Entonces, en ese momento teníamos 3 clientes, como decía mi padre, y lo que él pensaba que iba a pasar, pasó. Que es que, claro, la crisis hizo que Decathlon dejara de abrir tiendas, la facturación a 0. Que otra empresa que tenemos muy conocida aquí en Navarra suspendió pagos. La otra empresa de aquí de Navarra suspendió pagos. Una hacía jaulas de gallinas y otra hacía frigoríficos. Ya conocemos los navarros cuáles son. Y entonces la facturación nos cayó a la mitad con un nivel de impagados de 1 millón de euros. Entonces eso es complicado para una pyme sobrevivir a esa tormenta perfecta, ¿no? En ese momento estábamos empezando esta nueva estrategia, pero era súper pronto, claro. Se facturábamos al año nada, 50.000 euros o así. Y entonces en ese momento era o cerrar la empresa o cogerte la mochila y seguir subiendo a ver si, ¿no? Y en ese momento 4 socios se fueron 2. Ahí es cuando nos quedamos 2 socios que realmente nos creímos la visión, o no sé si nos la creímos o estábamos locos y dijimos, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y ahí pues empezó un maratón de contarlo a los bancos, porque la foto era bastante mala, para que nos siguieran renovando las líneas de crédito, siguieran dando un prestamito para ir a la feria de no sé dónde, a presentar tal, bueno. Y tuvimos mucha suerte, que yo sé que no todas las pymes tienen esa suerte. Nos creyeron 3 bancos en concreto, apostaron por nosotros y dijeron, venga, te doy 100.000 euros para que vayas a la feria de Nueva York. Te doy 100.000 euros, que es que normalmente los bancos no te dan dinero para vender, te dan dinero para comprarte una máquina. Pero claro, nosotros decíamos, no queremos máquinas, que ya tengo muchas máquinas, que ya tengo capacidad, que necesitamos ir y probar el concepto y nuestro nuevo modelo de negocio. Y así fue, ya poco a poco, y de repente cada vez que íbamos a una feria, veíamos que habíamos acertado con algo, y luego fuimos ampliando, y luego nos fuimos a espacios, empezamos por espacios de comer y beber, luego nos fuimos a espacios más de relax, con sofás, con tapicería, con lounge, con barras, bueno, empezamos un poco a ampliar, y bueno, ahora miras un poco atrás y es verdad que tenemos un catálogo muy amplio y somos un player. Hay players mucho más grandes que nosotros en el mundo, pero nos hemos convertido en un actor reconocido. No voy a decir el líder porque tenemos competencia que factura muchísimo más que nosotros, pero con una personalidad que hace que seamos diferentes. Y eso nos ha ayudado, porque sillas y mesas todos vemos por todos sitios, pero el que te reconozcan, que tú veas esa silla y digas, oye, esa tiene que ser de Isimar. Ese es el kit nuestro, y eso nos lo ha dado el diseño y la fábrica, porque claro, nosotros en la fábrica solo podemos hacer un tipo de material, un tipo de curvatura, entonces se hace muy reconocible el mobiliario. Has mencionado crisis, has mencionado también cómo satisfacisteis esa necesidad de conocimiento, ¿no? Rodeándoos de un buen equipo, pero al fin y al cabo el riesgo de esa decisión es alto, porque es apostar por un sector, como estamos mencionando durante toda la conversación,
nicho. ¿Qué aprendiste en esos momentos de toma de decisiones, ¿no? de arriesgarlo todo, de irle a los bancos a contarle una historia? ¿Qué aprendiste cuando la toma de decisiones implica un riesgo muy alto? Bueno, sí, es una pregunta complicada. O sea, yo creo que los inicios, al menos para mí, yo creo que ahora la juventud está mucho más formada que lo podía estar yo seguramente, y hay muchas más experiencias de emprendimiento. Vosotros tenéis el Innova Club, que estoy seguro que dais charlas y cursos, y a mí nadie me había dado un curso de emprendimiento. O sea, a mí nunca había... Yo me tiré y la decisión, yo creo que no supe hacer fue el prototipar. Y ahora lo escuchamos mucho, ¿no? El Lean, tal. En ese momento nos equivocamos seguramente en ciertas decisiones de ir demasiado a lo grande y no haber prototipado un poco más y haber ido, porque nos hemos equivocado mucho y en el camino hemos gastado dinero y mucho tiempo en haber ido más rápido con otros productos, en otros mercados, y seguramente esa ha sido un poco la decisión. Pero yo te voy a dar la vuelta. La decisión más bonita que he tomado yo, después de decidir ser empresario, fue la de no presentar el concurso de acreedores. Y fue en una comida donde nos levantamos de la mesa y mi socio Eduardo, que se lo agradeceré siempre, y yo decidimos en ese momento, teníamos preparado el concurso de acreedores, de liquidación, lo tenía la procuradora, y decidimos no, por mis narices. Y vamos a intentarlo. Y podíamos habernos equivocado, o sea que no. Entonces hay una parte, yo lo pondría en positivo, hay una parte que sí, que hay que intentarlo, sí, que hay que esforzarse, hay que echar tiempo, hay que ser un poco loco, hay que arriesgarse, sí. Pero esa es la parte, la cara de la moneda. La otra es, se puede hacer eso poco a poco, prototiparlo. Qué historia tan interesante. Joder, espero que todos los que estén oyéndonos y que estén, bueno, con el emprendimiento en mente tengan estos consejos en cuenta. Hemos traído ya a Isimar a la actualidad. Os va genial. Muchas marcas reconocidas, muchos países. Vamos a pasar una ronda rápida y en relación a esto que menciono, ¿qué te enseñaron otros mercados que el español no tenía o no te había leccionado? Bueno, nosotros hay una parte clarísima que es a nivel producto, o sea, no todos los productos valen para todos los mercados. Yo creo que eso todas las empresas, habrá alguno que sí, pero yo creo que la mayoría de las empresas que exportamos tienes que tener una cierta localización, ¿no?, de los productos. Nosotros apostamos muchísimo por Estados Unidos desde el principio, mi mujer es estadounidense, seguramente de ahí viene, no hicimos un estudio de mercado fehaciente, o sea, ahí muy de consultor, sino empezamos por Francia y por Estados Unidos. Y en Estados Unidos nos dimos cuenta que al principio nos costó mucho. Entonces tuvimos ciertos productos que localizarlos, ¿no? Vamos a decir, pues la gente es más grande, era más robusta, la imagen de... Luego el mercado nos ha llevado también a la autocrítica, ¿no? El por qué no. O sea, siempre somos muy críticos nosotros, ¿no? El por qué no estoy entrando en México, por qué no estoy entrando en Dubái, por ejemplo, ¿no?, que antes lo comentábamos. ¿Por qué no Entonces, en esa autocrítica aprendes muchísimo, pero tienes que ser un poco humilde, aprendes muchísimo. Entonces, somos, yo creo que todo, mi socio y yo y todo el equipo, somos gente que estamos siempre a la escucha y somos a veces hasta demasiado autocríticos, pero eso nos ha ayudado a adaptarnos mucho. Lo has mencionado antes, socio de 2 empresas. ¿Cómo se gestiona eso mentalmente? Bueno, yo te he comentado antes que siempre tengo la suerte de tener, yo creo, todos los socios que hemos ido, de tener los socios que tenemos. Yo creo que ellos también tienen suerte teniendo a mí de socio. Pero en la segunda empresa, que se llama Las Toreras, Kimbo Snacks, nos dedicamos a encurtidos, y ahí tengo otro socio, que no es Eduardo, es José Manuel Azpilicueta, que él es socio y gerente. Entonces, esa empresa la lleva él, nosotros somos como lo que era el socio catalán, somos socios, pero el día a día y el que lo lleva y el que es un crack es él, y el que la ha hecho crecer y tiene una empresa con muchísimo valor añadido también, con una marca muy reconocida, muy nicho también, pero es el líder indiscutible de su segmento, que es
que es las toreras, no sé si conocéis, que es los encurtidos de toda la vida, La Lata, que es una empresa de más de 75 años, ¿no? Y esa fue una historia parecida, no tenía sucesión, la adquirimos nosotros ya hecha unos ciscos porque no facturaba ya casi nada, pero tenía un valor, era una historia un poco diferente, pero tenía un valor que era el valor de la marca, ¿no? Y del reconocimiento de marca y de ser líder en su segmento, pero abandonada. Y esa, pues con José Manuel decidimos comprarla, Eduardo y yo, José Manuel, y ahora es una empresa que va muy bien, nicho, pero va muy bien, están todos los lineales de todos los supermercados en España. Y ya te digo, se gestiona fácil porque no la gestiono yo, la gestiona José Manuel. Entonces, nosotros comemos de vez en cuando con él y le decimos lo que opinamos en cosas, luego hace lo que quiere, claro, porque él está en el día a día. Tú no tuviste como ese, no sé, ese aprendizaje de emprendimiento, lo has dicho, que en tu época era como un terreno inexplorado, y hemos dado ya varios consejos. ¿Cuál es el consejo de emprendimiento que oyes popularmente que más sobrevalorado esté? Que lo oyes por las redes, por la radio y que digas, esto no es real. Bueno, sí, o sea, no sé. Yo hay una parte... Sí, lo de la visualización tiene doble cara. Por la visualización, claro, hay gente que se visualiza millonario, ¿no? Porque no te puedes, o sea, no sé, esa no es la visión, no sé qué tiene. La visión o sea, no es de conseguir algo. La visión para mí es, y hay mucha gente que no, lo que te visiones lo consigues. Bueno, a ver, pues, o sea, para mí la visualización es más que tú puedes controlar, y eso es lo que intento yo a la gente que tengo cerca decírselo. Y en la universidad que he dado charlas de emprendimiento y algún curso, para mí es más que tú puedes orientar tu vida y más o menos dirigirla. Y eso no os lo enseñan en ningún sitio. Y yo eso sí me lo creo. Tú cuando te visualizas siendo alguien como persona y estando en un sitio como persona, yo creo que tú controlas tu vida. Que luego te irá mejor o peor, qué tal. Pero lo que está claro es que estás eligiendo lo que quieres ser como persona y como profesional. Y para mí eso es el consejo que a veces se sobrevalora porque es, no, claro, que si te ves millonario, si ves que el campeón de atletismo... No, a ver, no es eso. Te puedes ver atleta, te puedes ver como empresario, te puedes ver... Y luego ya cada uno le irá la vida dependiendo de cómo lo haga, ¿no? Y luego el tema, que lo hablábamos antes también un poco, ¿no? El tema de... Para mí el tema es, o sea, el consejo que yo daría es, tú quieres ser mediocre en tu vida, o sea, tú quieres hacer algo que no te gusta. Para mí eso es la mediocridad. Entonces, tú quieres hacer algo que realmente no te gusta. Entonces, si estás en un sitio y tú sabes perfectamente que tú quieres, que tu vida es ser libre y decidir hacia dónde quieres llevar tu vida, que para mí eso es ser empresario. Si no decides eso, y es lo que tú quieres ser, no que todo el mundo tiene que ser empresario, que yo no, pero si tú lo tienes dentro, que aquí estáis un foro, que lo tenéis dentro, si no, no estaréis aquí. Sí, ¿a qué esperas? Y puedes esperar, porque dices, no, pues me quiero formar, quiero trabajar en una empresa grande para aprender. Perfecto, yo lo hice, no conscientemente. Pero si eso lo tienes, no sé, es que es vocacional. Es como el que quiere ser médico, es que será médico, el tío, no sé. Que para mí empresario es vocación. Y un día lo harás. Y si no lo haces, pues no pasa nada. Yo tuve un amigo, un gran amigo mío, Pachi, de Cojus, joder, que se puso a emprender a los 60 años. Porque es que era empresario él toda la vida. Entonces, es que lo tienes ahí, no sé, que un día saldrá. Y no pasa nada, ya saldrá. No hay que tener prisa tampoco. Muy bien. Pues vamos a parar un momentito para que nos digan algo muy importante nuestros amigos de Laboral Cucha y volvemos en un segundo. Nadie construye un barco sin ayuda. Ni mejora un barrio sin su gente. Colaboramos porque es la única forma de construir un futuro más justo, más humano. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Cucha. Hay otra forma. Muy bien, pues volvemos al bloque que yo creo que más gusta. Volvemos a un terreno ya más práctico. Hemos mencionado que Estados Unidos fue un mercado, o sigue siendo un mercado muy importante para vosotros. También hemos nombrado Dubái. Me interesa el punto de Dubái porque es otra cultura, ¿no? Es abrir fronteras a algo inhóspito, otra manera de pensar, quizás otro modelo de negocio. Cuéntame un poco más
¿Cómo fue esa historia con Dubái? ¿Cómo se entra a un mercado desde cero, pues eso, para los europeos quizás un poco desconocido? ¿Y qué pasos se tienen que dar? ¿Por qué Dubái? Bueno, nosotros intentamos replicar un modelo de internacionalización que es el hacernos locales. Nosotros hace ya muchos años, como comentaba antes, empezamos con Estados Unidos, pero nos hicimos locales. O sea, nosotros fuimos, abrimos una empresa en casa de mis suegros, en Little Rock, Arkansas. Por eso digo lo de prototipar, luego aprendimos. Con un teléfono de Skype que me llegaba a mi móvil, con teléfono en Nueva York, una cuenta en el Bank of America, y íbamos por ahí diciendo que teníamos empresa en Estados Unidos. Lo único que teníamos era una dirección en casa de mis suegros. Pero sí que teníamos claro que teníamos que localizarnos, o sea, teníamos que ser para el mercado americano, empresa americana. Y bueno, cuando pudimos, pues contratamos a gente y ahora mismo, claro, después de muchos años, ese modelo que nos ha funcionado, tenemos a 5 personas viviendo en Estados Unidos, en Miami, en Los Ángeles y en Nueva York. Tenemos showroom en Manhattan, que eso fue un sueño para nosotros, en Madison Avenue, con la 36, en una planta 17. Tenemos otra persona y un showroom en México, lo replicamos en México. Entonces, lo que buscábamos es estar cerca de nuestros clientes, que son interioristas, estudios de arquitectura muy grandes, siendo locales, ¿no? Para que te vieran con esa cercanía y esa confianza para sus proyectos, ¿no? Que son muy grandes. Eso lo replicamos en Londres, lo replicamos en Portugal, lo replicamos en París y dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente país, no? Va a ser que no siempre aciertas. Entonces lo replicamos en Dubái, montamos empresa en Dubái, llevamos a 2 personas a Dubái. Nosotros viajamos mucho, yo he estado mucho en Dubái, en Arabia Saudí, pensando eso, que el mercado es inmenso, o sea, los desarrollos hoteleros son inmensos, sobre todo en la zona de Arabia Saudí, pero todo se decide en Dubái. Y bueno, decidimos, bueno, pues el siguiente réplica de la estrategia comercial va a ser Dubái. Con la mala suerte que hay una guerra en la zona. Y entonces, después de 1 año y medio, hemos decidido salirnos, ¿vale? O sea, no todo, también a veces tienes que decidir el dar un paso atrás, que escampe, tenemos recursos limitados, decidimos dejar de invertir en la zona hasta que eso se tranquilizara, porque se habían paralizado todos los proyectos, ¿no? Entonces, ahora hemos vuelto a nuestros mercados tradicionales y queremos, pues, martillear, ¿no? En los mercados donde sabemos que funciona nuestro modelo. Ahora estamos muy centrados en Italia, por ejemplo, Italia y Alemania. Bueno, nos hemos vuelto a concentrar en donde estamos y bueno, ha sido una decisión. Pero contestando a tu pregunta, es la continuación de un modelo que nos funcionaba, que es lo que intentamos todas las empresas, ¿no? El replicar modelos probados, ¿no? Y sabiendo que, oye, invierto esto en 3 años y tengo una rentabilidad, ¿no? Y eso es lo que hemos buscado, pero con una salida. Hace 1 mes nos hemos salido de Dubái. Y a pesar, bueno, replicas el modelo, lo replicas la base, pero pregunta, ¿adaptas algo de la propuesta de negocio? Es decir, a las características del país. En este caso, en Dubái, ¿adaptasteis algo, cambiasteis algo de lo que en los otros sitios ofrecíais o no? ¿O era todo igual? Poco. O sea, cuando tú tienes un catálogo, intentas adaptarte poco. Te adaptas más a la cadena de valor que hay en los diferentes países. Eso sí, pues hay países donde necesitas un socio local, hay países donde puedes ir en directo, puedes exportar directamente, hay países donde necesitas distribuidores, embajadores, agentes comerciales. Bueno, cada país, en eso sí que te tienes que adaptar, porque en unos países funciona una cosa a otra. Tú lo que intentas es que tu propuesta, adaptando algo del producto, pero claro, no puedes tener un catálogo diferente para cada país. Teniendo una fábrica, necesitas un poco estandarizar, ¿no? Otra cosa es que luego mucha personalización te viene porque el hotel de Dubái pues querrá una silla en dorado y a lo mejor tú no tienes dorado. Pues bueno, oye, pues te buscas el adaptarte, pero la silla tiene que ser la misma, si no te puedes morir, ¿no? Ok. Dejamos Dubái y ahora te voy a proponer un contexto que puede ser un poco loco o no, y eso es precisamente lo que vamos a ver y que me desgranes un poco tu respuesta. Siguiendo un poco el modelo de Tesla, en donde cuando tú quieres comprar uno de sus coches tienes la capacidad de ver en un modelo 3D cómo van a quedar los accesorios y bueno, hacerte una idea de cómo va a ser ese futuro coche, ¿qué problema habría o
cómo de loco es que repliquéis eso para el diseño de interiores, crear algún tipo de software 3D que permita a los arquitectos, a los interioristas, ver cómo va a quedar la sala distribuida. Pues mira, para que nos quitemos complejos. Nosotros nos quitamos los complejos hace muchos años. O sea, podemos tener más diseño que las empresas italianas, francesas. Hay que quitarse el complejo. Y así nos fuimos al mundo quitándonos ese complejo. Y una cosa que hicimos con y le voy a decir el nombre, Nautilus, una desarrolladora que venía de CEIN, de la incubadora de CEIN, fuimos pioneros en el mundo del mobiliario de crear un configurador 3D con todas las opciones posibles que tú podías tener, cambiando las telas. Ahora lo ves, ahora se ve y parece más, con la IA y tal, más normal. Pero cuando lo sacamos hace 10 años y fuimos pioneros, la gente que facturaba 10, 15 veces más que nosotros no lo tenían. Es más, nos vino, y ahora lo tenemos en la web integrado. Tú vas a la web y pues lo que quieras con la silla. La mueves, la quitas, le pones el cojín, le quitas el cojín, le pones la tela, no sé qué, bamba. Cuando lo montamos, nos vino una empresa de Londres, una startup de Londres, ofreciéndonos lo que teníamos. Y yo le enseñé lo que teníamos. Y me dijo, eso está más desarrollado de lo que tenemos nosotros. Y ellos habían montado una empresa que habían levantado una pasta de capital, tal, para montar eso al sector. Entonces, esa parte, pero bueno, ya como todo, es como la BlackBerry, o sea, no se está superado, eso ya lo tiene todo el mundo, pues ya está. Ahora estamos creando y trabajando, y tenemos un equipo fantástico en el departamento de diseño nuestro, con la IA estamos trabajando para que si tú dices, oye Luis, yo me gusta, dame un presupuesto, ¿no? De, oye, pues quiero estas sillas, las has elegido, las has prescrito para este hotel, por cierto, este es mi espacio, hoy ya somos capaces, las que no queremos automatizar más, somos capaces de crear el espacio y que en un minuto tú veas exactamente cómo te va a quedar y que no tengas tú que estar pensando, sacando, bajando los 3Ds, no sé. Y entonces ese es un poco hacia dónde vamos, que es lo que has dicho tú, ¿no? Y lo has visto bien, que es ayudar a nuestro cliente en un golpe y que, oye, o hazme propuestas, ¿no? También hemos tenido muchas veces, oye, mira, este es mi espacio, hazme propuestas con tu mobiliario. Y ahora somos capaces de, pum, y ves la terraza, cómo te quedaría con tu mobiliario en la zona piscina. Y eso está ayudando muchísimo, claro. Pero lo mismo, eso dentro de un año, pues lo tendremos todas las empresas. Sí, bueno, hay que ir pensando siempre en lo siguiente. Pero eso ahora mismo es muy innovador. No quieres hacer el trabajo del interiorista porque su trabajo es visualizar el espacio y proponer a su cliente, pero sí que le ayudamos mucho a elegir, ¿no? Al hacer diferentes opciones para que pueda. Sí, como una herramienta. Pero totalmente, va hacia eso, visual total. Bueno, hemos tenido una conversación súper interesante. Ya te puedes quitar los guantes de Luis Unceta, empresario. Ahora, ya para casi terminar, quiero que des alguna recomendación, ya te digo, puede ser a nivel personal, de libro, recurso audiovisual, quizás algún perfil que tú puedas seguir. De gente, no tiene que ser de emprendimiento ni nada. No, perfiles, le pido más por los perfiles. Perfiles así en concreto, yo creo que todos seguiremos a perfiles. Yo ahora mismo estoy más metido en todo el tema de la IA. O sea, yo creo que la IA no es una ventaja competitiva. Si no sabes de la IA es una desventaja competitiva. Entonces, soy el primero en la empresa, y mi socio también, que estamos formándonos en la IA. O sea, yo la semana pasada estuve en un curso específico de nuestro sector, me hincho a ver YouTube y tal, hablo con 1000 empresas de marketing digital y cuando me dicen algo, me dicen una aplicación, me meto, la aprendo, la bajo y la pruebo yo y las automatizaciones y tal. Porque sí que creo, eso, lo creo firmemente, no es una ventaja competitiva. Es un estándar que irás más rápido que el otro o menos rápido, pero que todo el mundo va a llegar a esa meta. Entonces, si eres el primero, pues algo de ventaja tendrás. Y eso es lo que estoy muy centrado en mis ratos libres, lo que me queda, a nivel formativo, ¿no? De redes. Y luego de libros, a ver, yo tengo 2 que además los regalo, estoy todo el día regalando estos 2 libros a toda mi gente alrededor. Uno es, a lo mejor conocéis, El diario de Pigafetta, escrito en el 1522, cuando Juan Sebastián Elcano con Magallanes dieron la vuelta al mundo. Y hay un diario escrito por un italiano, escribano, que le metieron ahí en el barco, que vosotros sabéis que llegó el 15% de la expedición viva.
Y él escribió un diario impresionante de todas las andanzas de dar la vuelta al mundo. ¿Qué más difícil hay que dar la vuelta al mundo en el 1500? Poco, ¿verdad? Pues eso te aprende a relativizar los problemas que te vas encontrando. Y el otro es, que a lo mejor lo habéis leído, de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, que se me lo regaló mi padre cuando era muy joven, lo tengo en mi mesilla de noche. A lo mejor lo habéis leído alguno de aquí vosotros. No lo conocéis, es impresionante. Es un libro también escrito en 1640, por ahí, donde es eso, es el arte de la prudencia. Ahí sí que hay consejos de prudencia, consejos de valores. Y son párrafos, como si fuera el derecho romano, pero que cualquier párrafo es sabiduría pura y te lo puedes aplicar a tu día a día y al emprendimiento, pero a tu vida personal. Eso es lo que te... Si tuviera aquí libros os regalaría a todos los que estáis aquí, pero se me ha olvidado. Hemos abierto con consejos y cerramos con lo mismo. Previamente, antes de dar el cierre a este episodio, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Una iniciativa muy bonita. Ha sido un placer tenerte aquí. Era uno de los episodios más esperados por nuestra comunidad, por mí como presentador. Te doy las gracias tanto de parte de Innova, la gente que está detrás, que los oyentes no lo podrán ver, pero bueno, también del Diario de Navarra y de Laboral Kutxa. Ahora tienes la cámara enfrente, toda tuya, para en un minuto darle un consejo a una persona, bueno, pues como nosotros, recién salida de la universidad, con muchas ganas, pero que el mundo del emprendimiento es difícil, sin contactos, sin dinero. ¿Qué consejo le da Luis Unceta a una persona así? Joder, qué difícil dar consejos. Yo creo que lo que estáis haciendo vosotros, yo no lo tuve y creo que hubiera ayudado mucho. Entonces, el consejo, uno muy cercano es apuntarse a este tipo de asociaciones, foros de debate donde vas a encontrar gente como tú, gente con la misma iniciativa. Creo que esto, lo que estáis haciendo aquí se me pone la carne de gallina porque siempre he pensado que me gustaría apoyar más este tipo de iniciativas porque yo no lo tuve y creo que me hubiera ayudado muchísimo. Entonces, que no, esa vocación de emprendedor no estás solo, hay muchísima gente. Entonces, lo que estáis haciendo vosotros de intentar juntar gente común con mismos inquietudes, para mí eso es el primer consejo que daría, vamos, y a lo mejor único. Pero el segundo es eso, que no caigamos en la mediocridad, lo he dicho antes. Intentes ser tú mismo y hacer lo que realmente quieres hacer en la vida. Y si es trabajar de 8 a 5, me parece bien. Si es ser emprendedor, te saldrá también. Hoy has estado en el diario, en el Camino de Emprendedor. Hemos tenido aquí una libreta durante toda la conversación. Nosotros le llamamos el diario del emprendedor. Tras ese consejo, lo único que te pido es que dejes alguna reflexión que nos quieras dejar. Y de nuevo, darte gracias por tu tiempo y por tu Pues muchas por gracias. tu compañía. Un lujo estar aquí. Muchas gracias. Has escuchado un nuevo episodio de El Camino Emprendedor, un podcast de Diario de Navarra e Innova Club con la colaboración de Laboral Kutxa.